¿Cómo te quiero? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Yo también te quiero. Lo bien que hablaste de mí ayer, gracias. Te Pero, agradezco. ¿por qué voy a hablar mal, boludo? No, pero Si no, yo- pero... Escuchame una cosa, si no te nosotros cuesta nos nada, llevamos bien, pero escúchame, en nos llevamos bien, No, pero en este nos medio- respetamos, nos queremos, ¿por qué yo voy a decir algo contrario en otro lado? Por eso, dijo? tan ¿Qué generoso, dijo? tan generoso. Fue tan generoso. No, Con Debris, que dije lo que también es un pienso. amigo, ¿no? Con Ángel, sí. Gran Pero amigo. dije lo que pienso, boludo, no tengo por qué mentir, porque sería, o sea, un guacho si hablara mal. muy bien. No, nada que ver. Pero bueno, nada, ¿vos cómo andás? Bien, querido mío, muy bien. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Lo de la tobillera está increíble, genial. Genial lo de la tobillera. La Louis Vuitton. Sí, yo aportaría para la... Sí, yo también pongo. Hagamos una vaquita y No todos sé cómo se ponemos. llama, cadenita, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Tobillera. La Sí, tobillera, bueno, tobillera pero- electrónica. Sí, está bien, pero... Digamos la parte de joyería, tobillera. Ah, Se llama ok. tobillera. Hay que preguntarle a César. La hacemos con Cipriano. Claro, le hacemos eso. con- Presa pero con glamour. Pero con glamour, Claro. claro. Que ella muestre para la foto. la ¿Con piedras tobillera. preciosas? Sí, Las obvio. piedras. Sí. No, porque la tobillera electrónica tiene un cuadradito que es el Nunca, digamos, vos es que nunca vi una. es como un ¿no? GPS, ¿entendés? No, está bien, pero quiero decir, nunca vi una físicamente, no sé cómo. Es como si fuera un Apple Watch, pero en la tobillera. Ok. ¿Entendés? Sí. Más o menos, un cuadradito que Sí, se agarra con algo. ¿no? Bueno, ese Y el algo... tipo se baña con eso todo, Sí, ¿no? todo. ¿Cómo se Mira. baña? Y no? Y sí. Sí, Ah, no es se la puede sacar. sumergible, es No te la sumergible. podés Se lo sacar. saca, va a robar, vuelve y lo... No, claro. Justamente la historia es que no se la puede Claro, sacar, que no se la saque, obvio. Exactamente. Pero va a salir lindo, qué sé yo. Sí, y bueno, vos es que yo, bueno, lo comentaba también ayer en la nota con Ángel y lo he hablado acá. Yo creo que la mayor preocupación de Cristina es esa, porque es su pelea con la historia, digamos. Claro. O sea, la condena mancha su página. Claro. Y para ella es lo peor que le puede pasar, ¿me Es que en los entendés? libros de Porque- historia va a quedar como la condenada Y sí, claro, vicepresidente. claro. O la vicepresidente que fue condenada por Sí, ladrona o por corrupta. Por eso, ¿me entendés? Eso de arriba, un relato que a ella le costó años construir. Claro. Y bueno, para ella es terrible que eso salga, Y ¿no? para colmo, su marido se muere antes y no fue condenado. Entonces, Se murió a tiempo como Julio. Claro, don Julio también, No, pero- un genio de la oportunidad. igualmente creo que la gran preocupación no es ella, sino la condena a Florencia. Ah, no, bueno, Ni esa es otra siquiera a historia. Máximo. Sí, claro. Sí, porque yo creo que se siente culpable ella por eso, y de hecho lo es. Y claro, Porque porque cuando vos metés a tus hijos, vos no podés, ¿viste? le Vos hiciste tenés firmar, poner el gancho, ¿eh? Claro. Y la mandás presa o En posiblemente realidad es condenada. su culpa. En realidad es su culpa. Vos no podés hacer eso con un pibe. Es increíble, ¿no? Que involucren a los hijos No tiene en el impunidad. choreo. Sí, totalmente. Los hacen Totalmente. cómplices. Habiendo tanto testaferro por ahí dispuesto, Bueno, pero igualmente, esos con buena hijos, voluntad. esos hijos, los dos hijos, Florencia y Máximo, gozaron de ese dinero negro. ¿Mm? Y bueno, pues eso es lo que pasa siempre con bueno. la mina del narco, con los hijos del narco, que todos te dicen, no, yo no tengo nada que ver. Pero bueno, hermano, Pero la plata la usaste. vos veías que tu viejo tenía un helicóptero. ¿De dónde carajo Los lo hijos sacó? de Lázaro Báez, por ejemplo. ¿no? Claro, ¿Eh? claro. Pobrecito. Y sí, es lo que pasa con esos casos. Lo que pasa es que, bueno, es que eso no los hace estar jurídicamente responsable de nada, ¿no? Excepto si pusieron el gancho. Los de Lázaro Báez tenían las cuentas en Suiza. No, pusieron- eso es otra cosa. Cuando forman parte de la Claro, empresa, claro. sí. No, yo te digo en la vida en general, Ah, claro. por disfrutar del asunto. Claro. Escúchame, ¿a vos cómo te iba en matemáticas en el Más o colegio? menos, ¿no? Regularón. Y bueno, Yo también zafaba, pero nada genial. lo mío era otra cosa. ¿entendés? No se destacaban. Y nunca No. entendí, y eso capaz ahora podemos entenderlo, nunca entendí por qué nos decían que la matemática era buena para pensar. Porque también, qué sé yo, lengua me parece que es bueno para pensar. Por la O hay- abstracción. Historia. Por la abstracción. Y bueno, pero la filosofía es buena para pensar. Sí. Sí, también. A Y mí es me mucho más gustaba- interesante que la matemática. A mí me gustaban más las materias humanísticas. Humanísticas, sí, a mí Claro. también. Pero hay Bueno. gente que ama las matemáticas, ¿eh? Mucho. No, Sí. ya sé, obvio.
y hay gente que tiene mucha habilidad para Pero es eso. más fácil ser lógico si sabes matemática que si no sabes matemática. Puede ser. Bueno, la lógica es otra materia que también te puede enseñar a pensar y es interesante. A ver qué nos dice Andrés Riesnik. Es doctor en física por la UNICAP, la Universidad Estadual de Campiñas, en Brasil, comunicador científico, profesor de la ITELA, integrante del Laboratorio de Neurociencias. Escribió varios libros, uno se llama Neuromagia, Atletismo Mental, mira qué buen título. Qué buena es. Atletismo Mental, Retos Asombrosos y Tabú. ¿Qué tal, Riesnik? ¿Cómo va? Acá Feynman y la Nata, buen día. ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bien. ¿Por qué me enseña a Gracias por pensar? llamarme. No, ¿Cómo? por favor. ¿Por qué enseña a pensar la matemática? Bueno, igual lo que decías está bien, Jorge, está muy se exagera mucho el papel de la matemática muchas veces a la hora de entender su relación con la lógica y con el pensamiento crítico. De hecho, yo hablo mucho de algo que es la discalculia. ¿Ustedes escucharon hablar de discalculia alguna vez? No. No. Bueno, de dislexia. Sí, claro, dislexia sí. Y bueno, ¿y la dislexia qué es? Es cuando ¿Se acuerdan? vos Un problema confundís en la el palabra. habla, claro. Claro, es una dificultad desproporcional en el aprendizaje de la lectura y la escritura frente a un desarrollo cognitivo normal. Yo tengo dislexia, por ejemplo. A mí me costó mucho más la lectoescritura que otras cosas en las que me iba bastante bien. Pero Mirá bueno, vos. cuando yo era chico, yo tengo 46 años, no se hablaba de eso cuando yo era chico. Pero bueno, Ajá. hoy en día sé que lo que tiene es dislexia. Y la discalculia es como la dislexia, pero para los números. Hay personas que tienen Mirá. dificultad especial para entender conceptos numéricos, aritmética básica, que les cuesta un poco entender el concepto de número, la relación entre los números. Pero, sin embargo, hay ingenieros o personas que hacen sistemas, programación, que son discalcúlicos. Entonces, fíjense ustedes cómo no es que es necesaria la matemática, la aritmética y el conocimiento de los números perfectos para poder hacer lógica y para poder programar, ¿no? Entonces, hay una disociación, como ustedes dicen, entre la capacidad de pensar lógicamente, pensar críticamente y la capacidad de razonar con los números. Eso Claro, no quiere decir... a eso Sí. podés llegar en cualquier materia, depende de cómo la plantees, me parece. Claro, por eso, sí. De hecho, cuando uno hace un test de inteligencia, razonamiento verbal, razonamiento que tiene que ver con lógicas, que tienen que ver con dibujos que se te hacen y tenés que ver cuál es el dibujo que sigue. Se puede medir velocidad de procesamiento, se pueden medir capacidades de rotación espacial en el espacio, pero no es la matemática necesaria para el pensamiento lógico. Para lo que sí creo es que te ayuda muchísimo a tener pensamiento crítico en diversos aspectos. Por ejemplo, si vos querés entender para dar un ejemplo, bueno, por supuesto en cualquier cosa de la vida cotidiana que implique manipulación de números, ¿no? Para poder pensar críticamente sobre si me conviene o no, por ejemplo, cierta tasa de interés, ese tipo de cosas, vas a necesitar matemática. Pero también para cosas como la vacuna, ¿no? ¿Cómo entendemos hoy en día que una vacuna funciona, por ejemplo? Y eso tiene que ver también con ciertas estadísticas que se hacen, con que, dado los experimentos que se hicieron, la observación de lo que se observó es muy improbable si es que la vacuna no funcionara, ¿no? Entonces, entender ese tipo de conceptos de probabilidad, de estadística, creo que también sirve muchísimo para poder tomar decisiones informadas en política pública, por ejemplo, es fundamental, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí que es importante entender matemática para pensar críticamente. Viste que estamos todo el tiempo diciendo que la comprensión de textos y la matemática son las peores materias para nuestros alumnos en un porcentaje altísimo. ¿Vos por qué se enseña mal matemática en el primario y en el secundario? Mira, yo lo que charlé con muchos docentes, y que creo que está pasando, y con otros investigadores, es que los docentes están tan atareados y tan preocupados con la lectoescritura que la matemática la dejan en un segundo plano muchas veces. Y lamentablemente eso ha ido empeorando con los años, ¿no? El aprendizaje de lectura y la escritura en Argentina, éramos de lejos los mejores en Latinoamérica y hoy en día no estamos ni cerca, ¿no? Entonces creo que eso es tan preocupante, están tan preocupados los docentes con eso, están tan atareados tratando de hacer que los chicos puedan leer y escribir bien, que muchas veces dejan un poco de lado la matemática. Por otro lado, no se han hecho tantos estudios sobre cómo se aprende matemática como sí se han hecho estudios sobre cómo se aprende lectoescritura y cómo enfrentar la dislexia, por ejemplo. Que hoy en día, dicho sea de paso, sabemos muy bien cómo hacerlo y lamentablemente muchas veces lo que podríamos hacer para que ningún chico salga sin leer y escribir de las escuelas primarias, no lo estamos haciendo. Claro. Lo que es bastante lamentable. Ahora, para saber matemática, ¿es necesario primero saber leer y escribir? No, son separados. Son separados. A ver, Ok. sí.
sí. Lo que pasa es que uno aprende las cosas juntos, ¿no? Pero como te decía recién, son capacidades separadas. Uno puede ser muy bueno leyendo y escribiendo y muy malo en matemática o viceversa, ¿no? Son, de hecho, se procesan en diferentes partes del cerebro las capacidades matemáticas y de fluencia verbal. Sí, sí. Por eso hablamos de discalculio, de dislexia, que son dificultades proporcionales en el aprendizaje de estos aspectos específicos del conocimiento. ¿Y cuál es el gimnasio para la matemática? El gimnasio para las matemáticas, mira, es uno muy antiguo que se llama escuela. Muy bueno. Y sí, es la mejor forma, digamos, de aprender, es ir a la escuela, la cola en la silla. Por supuesto, después, nosotros, por ejemplo, en el Laboratorio de Neurociencia de ITELA desarrollamos una aplicación que está para Android, pero no para iOS, para iPhone, que es para jugar a entrenar cálculo mental, no hacer cuentas rápidamente. Entonces uno puede también, y ayuda a mejorar en diversos aspectos de la matemática, uno puede bajarse esa aplicación y entrenar, pero bueno, básicamente creo que lo primero que todo es darle bola a lo que pasa en la escuela y ser diligente en ese aspecto. Pero si la calculadora la tengo en el teléfono, ¿para qué quiero hacer el cálculo mental? Claro, yo iba a preguntarle eso. ¿En serio? Sí, bueno, no, por eso, digo, si uno le gusta cálculo mental y quiere hacerlo, puede hacerlo, pero no necesariamente no es, a ver, es algo que te va a servir en la vida cotidiana. Yo siempre digo eso porque yo hago a veces demostraciones de cálculo mental, ¿no? Entonces me dicen, che, ¿sirve el cálculo mental para ser más inteligente? Yo digo, no. Sirve en la medida en que te obliga a hacer un esfuerzo extra. Ustedes son personas muy inteligentes y acabo de escuchar que Eduardo dijo que él la matemática no le iba demasiado bien. No, a mí tampoco. Ah, vos tampoco, Jorge. Bueno. Me costaba. Entonces, y claro, pero ustedes, ¿cómo uno mantiene sus capacidades cognitivas? A mí me gusta mucho la palabra inteligencia, aunque la uso a veces por una cuestión de comunicabilidad, pero hoy en día, como es una palabra tan cargada de historia, hablamos de capacidades cognitivas generales y yo estoy seguro que ustedes tienen capacidades cognitivas generales muy buenas y tiene que ver con que hacen un esfuerzo permanente para aprender cosas nuevas, ¿no? Tienen una vida intelectualmente muy activa y en ese sentido es que ustedes tienen el cerebro en forma y también en ese sentido es que practicar matemática puede servir, pero en la medida en que te cueste un poco, que te obliga a hacer un esfuerzo mental, que te obliga a estudiar permanentemente, a educarte permanentemente, que es un poco lo que hacen los periodistas como ustedes, que mantienen sus cogniciones en buena forma, ¿no? Y en ese sentido la matemática puede servir si te gusta y querés practicarla, pero de nuevo, no es que cálculo mental es buenísimo para entrenar tu pensamiento crítico en general. No, si entrenas cálculo mental vas a ser un buen calculista, si entrenas crucigrama vas a ser un buen crucigramista, pero todo te va a servir en la medida que hagas un esfuerzo mental, porque hoy en día sabemos que las personas intelectualmente activas y que aprenden permanentemente, que hacen esfuerzo mental, tienen lo que llamamos una mayor reserva cognitiva, que es algo así como una mayor protección del cerebro frente al deterioro normal que llega con la edad en nuestras cogniciones, o incluso una mayor protección frente al potencial deterioro que vaya a llegar con una eventual enfermedad neurodegenerativa como el Parkinson o el Alzheimer, ¿no? Claro. Entonces, aprender cosas nuevas todo el tiempo nos sirve en ese sentido. Es muy impresionante cómo está dividido eso de lo que vos decías, ¿no? El lenguaje por un lado y los números por otro. Yo me taro con los números, pero realmente me taro. Y sin embargo estudié filosofía y leo Hegel, ¿me entendés? O sea... y lo entendés. Claro, y lo entiendo, y es mucho más igual complicado. Si Hegel Sí, no, yo nunca lo logré. Así que ni hablar. Claro, pero a la vez soy un idiota en los números. No puedo. Aparte me hablan de números que no... Es como que se me apaga la cabeza. Bueno, es que realmente es así. Son condiciones que están separadas. Ni hablar, es lo que les decía recién. Inclusive están separadas en diferentes partes del cerebro. Hace unos 10 años atrás, ustedes conocen a Noam Chomsky, ¿no? Que tenía la teoría de la gramática universal, ¿no? Bueno, claro, eso es muy conocido. Entonces todos sabemos, las personas más o menos intelectualmente activas saben que desde la década del 50, del 60 del siglo pasado, se sabe que nuestro cerebro está especialmente preparado para adquirir un lenguaje, que existe algo así como una gramática universal, que todos los lenguajes del mundo tienen la misma gramática subyacente, y sabemos que hay una parte del cerebro que parece haber estado preparada por la evolución para poder aprender en condiciones normales típicas de desarrollo a hablar. Lo mismo pasa, y esto es menos conocido y se estableció bien a finales del siglo pasado, principios de este siglo, con la matemática. Hay una parte del cerebro que está especialmente preparada en nosotros para aprender conceptos numéricos. Es una parte muy específica del cerebro, tiene más o menos 1 centímetro, 2 centímetros de grosor, y está en el medio del cerebro, y quien propuso la existencia de esta parte del cerebro que desde que somos muy chiquitos está presente en nosotros es un investigador francés llamado Stanislas Dehaene, que es muy bueno, y hoy en día sabemos que inclusive los animales, los mamíferos, tienen una parte homóloga del cerebro a la nuestra con la cual pueden procesar
números y de alguna forma rudimentaria, intuitiva, están contando, ¿no? Uno puede entrenar a un perro, por ejemplo, para que después de pasar 3 obstáculos gire a la derecha 3 o 4, no mucho más que eso, no es que cuenta hasta 16 el perro, pero sí puede contar hasta 3 o hasta 4 y doblar a la derecha para recibir una recompensa, por ejemplo. Y vos cambiás, el perro después de pasar 3 o 4 obstáculos gira a la derecha y recibe una recompensa, y vos cambiás la distancia entre los obstáculos, cambiás un montón de cosas, y el perro lo hace bien, lo que te demuestra que evidentemente de alguna forma intuitiva y rudimentaria está contando. Y hoy en día sabemos que en el ser humano, también en los bebés, por ejemplo, les cuento un experimento que a mí siempre lo cuento, me parece muy tierno. Si vos agarrás una bebé, y le mostrás en una pantalla un montón de imágenes, una tras de otra, en las cuales lo único que hay de común es que hay 3 objetos, pero cambia todo lo demás, digamos, cambia el color, el brillo, la disposición de los objetos en la imagen, pero hay 3, el bebé mira y después de un rato se aburre, como todo bebé. Pero si de repente aparece una imagen en las que hay 4 objetos o 2 objetos, el bebé mira más de nuevo o succiona más el chupete, que es la otra forma que tenemos de saber qué le interesa a un bebé. Succiona más el chupete. Sí, el bebé de una forma intuitiva y rudimentaria se dio cuenta de que algo diferente hay, claro. De que hay algo diferente hay. Y lo que hay de diferente es la numerosidad, la cantidad de elementos de esa imagen, porque todo lo demás ya estaba cambiando. Entonces, y nosotros sabemos que hoy en día la parte del cerebro que se activa en este tipo de tareas es siempre la misma en todos nosotros, de tal forma que parece haber habido un circuito neuronal que surgió durante la evolución del ser humano y que está ahí por cuestiones de sobrevivencia y reproducción, porque fue en algún momento de nuestra historia evolutiva como especie una ventaja para la sobrevivencia y la reproducción, ¿no? No es difícil de entender, incluso en los animales, ¿no? Si un león se enfrenta hay 2 grupos de hienas y tiene que ir para la derecha o para la izquierda, le conviene tener una idea intuitiva de cuántas hienas hay para saber a qué lado irse, ¿no? Entonces, no es difícil de especular una razón evolutiva por la cual puedan haber surgido estos circuitos en los animales. Y son circuitos que son independientes y están separados de los circuitos del lenguaje, por ejemplo, que es, como bien decían ustedes, un circuito fundamental para el pensamiento crítico. Vos sos doctor en física. ¿Por qué pasaste de la física a la matemática? A la matemática, en realidad lo que me pasó es que yo me pasé más bien de la física a la neurociencia en general. Yo empecé a hacer presentaciones que yo llamaba matemagia, mezcla de matemática con magia, ¿no? Donde hago demostraciones, juegos con números. Es un espectáculo bastante nerd, pero que bueno, que donde voy mucho a las escuelas y trato de incentivar a los chicos a querer aprender un poco de matemática o de pensamiento lógico también. Bueno, depende algunos diferentes cosas del espectáculo. Pero empecé a hacer eso y ahí lo conocí a Mariano Sigman. ¿Saben quién es Mariano Sigman? Sí. ¿Lo escucharon a Mariano Sigman? Bueno, ahora está vendiendo un libro muy conocido que está vendiendo muchísimo, que es El poder de las palabras, que está en las listas de los más vendidos de la Argentina hace muchos meses. Y Mariano Sigman es algo así como el fundador de la neurociencia cognitiva en la Argentina. Él fundó el laboratorio de neurociencia en La Ditela, hoy en día vive en España, pero él fue un poco mi mentor en la neurociencia. Yo a eso de los 30 años... Jorge, el otro día entrevistaste a Javier Santaolalla. La escuché, la entrevista, muy linda. Sí. Yo lo entrevisté el domingo en el Centro Cultural de la Ciencia. El tipo es increíble, es Mick Jagger el tipo. Nunca es que nunca había algo así con un divulgador científico, ni en la Argentina ni en ninguna parte del mundo. A mí me impresionó muchísimo. Un par de millones de seguidores en cada red, ¿no? Y en la Feria del Libro llenó la sala más grande de la Feria del Libro, había 1000 personas, otras 1000 personas queriendo entrar, agolpándose. En fin, y Javier Santaolalla te decía, ¿qué te estaba diciendo? Estabas hablando de Mariano Sigman. De Mariano Sigman, pero, y Javier te decía, sí, ahí me acordé, gracias. Javier me decía que toda persona que investiga, y así terminó la entrevista, de hecho, con vos, muy linda, que toda persona que investiga el cosmos y el universo, al final termina queriendo entender al ser humano y nuestro lugar en el cosmos, decía él, ¿no? Y a mí me pasó un poco eso, cuando lo conocí a Mariano, que era un tipo tan brillante. Mariano es un tipo que podía dar clases en cualquier universidad del mundo. Me empezó a fascinar mucho el tema de la neurociencia. Yo era investigador del CONICET y de a poco fui haciendo más experimentos y transicionando de la física a la neurociencia. Empecé a publicar papers en revistas científicas importantes y bueno, logré de a poco transicionar hacia la neurociencia, y en particular dentro de la neurociencia me dediqué al aprendizaje de la matemática, porque yo venía ya haciendo este tipo de espectáculos que me gustaban. Y entonces me interesaba mucho porque se me acercaba mucha gente a hablar sobre esto de cómo... Lo que más me importaba era desmistificar esto de que genio se nace, ¿no? Porque gente decía, no, vos sos un genio, porque yo hacía demostraciones de cálculo mental, pero eran cosas que yo entrené muchísimo.
Y yo le decía a la gente, no tiene nada que ver con la genialidad, tiene que ver con mucho entrenamiento. Y me No, bueno, decían, igual ahora yo se le nunca dice podría hacer genio, eso. no lo digo por vos, pero se le dice genio a cualquier persona, digamos. Es como que, Sí, viste, sí. cualquier cosa es genial y nada, Sí, la palabra sí. genio ha quedado muy devaluada, digamos. Sí, y a mí lo que me pasó hoy es que yo empecé, sí, quedé muy evaluada, pero yo empecé además a estudiar a ciertos prodigios matemáticos que supuestamente hacen cosas extraordinarias sin esfuerzo. Publiqué un artículo en una revista importante de ciencia y un poco lo que mostramos en ese artículo de revisión, que lo publiqué con Mariano Sigman y con un investigador de Duke University en Estados Unidos, un poco lo que mostramos es que no existen tales prodigios sin esfuerzo. Eso, puede haber personas con mayor o menor facilidad para las cosas, pero cualquier persona que hace algo extraordinario es porque hizo un esfuerzo igualmente extraordinario. No, agarrar al genio o a la genia de tu preferencia y te vas a dar cuenta que más allá de la facilidad que hayan tenido es porque le metieron una cantidad de trabajo y de esfuerzo y de dedicación y de concentración y de foco y de estudio que es impresionante y tiene una capacidad de Lo trabajo que muy pasa es pocos que, tienen. ¿sabés qué? Yo creo que ahora con la tecnología lo que empezó a pasar es que a partir de las startups y de empresas y del tema de los entrepreneurs y tal, es que Sí. la idea de genio inmediato está todavía más difundida y los chicos esperan que tener una idea genial que les cambie la vida, ¿no? Y que les permita Sí. llenarse de plata. Y Sí, no, exacto. no está el tema de, hermano, tenés que laburar para que todo esto pase. Exacto, eso es un poco lo que yo quería desmistificar, exactamente eso, ¿no? Que hay mucho mito al respecto de la genialidad de ciertas personas y lo que no se ve es este otro aspecto de la cantidad de esfuerzo y trabajo que le metieron para poder llegar a esos niveles de genialidad. Es exactamente eso, sí. Muy interesante. Muy. Andrés, gracias por la comunicación, viejo, un abrazo. Gracias, Por favor, gracias a Andrés, ustedes, una- Andrés Riesnik, quien hablaba, doctor en Lo física. cuenta muy lindo, muy Sí, bien. claro, profesor Muy de interesante. Aditela, bueno, metido en la neurociencia. Tenemos que hablar sobre yo creo que va a marcar una cantidad de carreras nuevas todo el tema de la neurociencia. Sí, claro, obvio. Por cómo está evolucionando la tecnología y porque se están mezclando materias que uno pensaba que era imposible que se mezclaran. Que yo, el marketing, por ejemplo, que en nuestra época era solo publicidad, digamos, ahora está metiéndose con la sociología, neurociencia, con la neurociencia. Claro, obviamente. Es re interesante. Además, muy sí, interesante. hay como una interacción en las ciencias que antes no existía. Claro. Vos sabés que, por ejemplo, el sonar que se usaba para detectar cómo es el fondo marino es el mismo principio que la ecografía. Claro. Claro. Y tardaron 50 años en usarlo para la medicina. Mirá vos. ¿Entendés? Mirá vos. Eso no pasaría ahora. No, claro, ahora se aceleró eso todo mucho. Tal cual. Mira vos, lo tengo acá Levinas. Y ahora en un Me rato- extrañaste el martes que no estuve, Ah, Sí, la verdad que sí. Pero Lo había notado lo Qué notó mucho. mentiroso. Feynman. ¿Viste qué falso el tipo? Qué falso. No pongas dólar en riesgo Fede. tu credibilidad si... Nadie me extraña a mí, Feynman. no nadie. digas eso. Sí, ¿A quién sí, dice? sí. Conde, no Si yo diga no te eso. veo 3, 4 años, en un momento pregunto. Sí. Sí, Levinas. Claro. ¿en qué anda? Claro. ¿En qué andas? Nos vemos mañana. Chao. Chao, abrazo.